Hoy será un día de ardua labor, conferencias magistrales, paneles centrales, paneles simultáneos. Es un día para realmente buscar, destacar, visibilizar lo que han sido buenas prácticas docentes. La metodología que vamos a utilizar a lo largo de este día va a ser explicada por una de los miembros del comité organizador, la vicerrectora de Investigación, Innovación y Posgrado de la UAPA, la doctora Magdalena Cruz. Pues la UAPA, en este segundo seminario interinstitucional compartiendo experiencia de buenas prácticas educativas, el equipo académico del comité organizador ha preparado realmente un banquete en el día de hoy. Yo digo un banquete académico, donde cada uno va a aprovechar justamente los conocimientos de esas buenas prácticas que hemos realizado y cómo la vamos a compartir para que sea replicable en otros escenarios de nuestras instituciones. Es lo que hemos organizado para ustedes en el día de hoy. Aprovéchenlo. Esperamos no solo que lo que puedan aprender en el día de hoy se quede en el verlo, sino en qué me puedo llevar yo como maestro comprometido con la calidad de la educación dominicana para replicarlo en mis aulas como un escenario permanente de investigación, como un laboratorio permanente de la construcción de nuevos conocimientos. Aprovechar al máximo esta buena jornada. Buenos días. Buenos días, feliz Día del Docente a todos y todas. Pues permítame presentarles al doctor Jesús Ugalde Víquez. Es doctor en Educación de la Universidad Estatal a Distancia de San José, Costa Rica. Tiene un certificado de estudios avanzados en Ciencias de la Educación de Harvard University. Máster en Art in Teaching de Harvard University. Diploma en Educación y Administración de la Universidad en Inglaterra. Experiencia de trabajo, es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica desde el 1972 hasta el 89. Director de la Escuela de Formación Docentes de la Facultad de Educación Universidad de Costa Rica. Miembro del Consejo Superior de Educación en calidad representante suplente de la Universidad de Costa Rica. Consultor de la Organización de los Estados Americanos en proyectos de investigación educativa y de educación de adultos, San José, Costa Rica. Consultor internacional de la UNESCO de diversos países de América Latina, entre otras funciones que ha desempeñado. Sus publicaciones comienzan desde la programación de operaciones en San José de Costa Rica, la administración institucional, administración del currículo, perfiles diferenciados para la educación primaria, experiencia en Nicaragua, en coautoría con Fernando Villalobos Solé, de Managua, Nicaragua. Otras de sus publicaciones están en el área de planificación educativa, sistematización de enfoques, educación curricular, el constructivismo y sus posibilidades de enseñanza universitaria en Chimicula, Guatemala, el constructivismo, conceptualización, desarrollo y aplicaciones, la educación para el trabajo, una propuesta innovadora de cambio educativo y curricular. Otras de sus publicaciones es las sistematizaciones de proyectos educativos a cargo de la SECSICA, financiados por la cooperación holandesa. Así es que con todos esos detalles les presento al doctor Ugalde. Muy buenos días. Señores rectores, vicerrectores, vicerrectoras, delegada de Educación, organizadores del evento, de las instituciones participantes, profesoras, profesores, estudiantes, señoras, señores. Buen día del maestro y sobre todo buen día de los buenos maestros y maestras. De todo eso que acaban de decir, a mí no me preocupa. No es eso lo importante. Hace ya bastantes décadas yo también estuve sentado, como muchos de ustedes, como estudiante para ser docente y luego como docente.
y luego como decano de un centro formador de educadores, la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Así que mis mejores experiencias fueron y han sido cuando actuaba como profesor en el área de las ciencias, enseñanza de las ciencias. Y cuando estudiaba, como muchos de ustedes lo hacen hoy, un profesor de didáctica siempre nos recordaba que en el contexto de las profesiones existentes hay tres que son fundamentales: la del médico, la del guía espiritual, sacerdote, pastor, como se denomine, y la del maestro, maestra, maestro, docente, en cualesquiera de los niveles. Porque si uno de los tres comete un error, o sufre el cuerpo, o sufre el alma, o sufre el intelecto, la capacidad intelectual. Y la responsabilidad en este tercer caso la tenemos nosotros. Un error que un maestro, una maestra cometa, se lo impactará para toda la vida de ese niño o de esa niña. La responsabilidad que tenemos en nuestras manos es única, es grandiosa, y hay que respetarla y manejarla con dedicación, con vocación, pero sobre todo con ética. El comportamiento del maestro y la maestra a eso conlleva. Dentro y fuera del aula, dentro y fuera de la relación con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las personas adultas. La seriedad de la profesión implica ese compromiso inicial, acceder a las opciones de formación y siempre alerta para las opciones de superación, de mejoramiento, de actualización, de capacitación, de una educación para toda la vida. Si estamos comprometidos con eso, en buena hora estamos en un centro formador de educadores, como docentes o como estudiantes. He preparado un documento que seguramente ustedes lo van a tener. Por lo tanto, apegarme al documento no estoy como muy interesado en hacerlo. Más interesado estoy en apegarme al nombre del evento, compartiendo experiencias, y compartiendo experiencias de buenas prácticas, en dos dimensiones, que fue lo que inicialmente me sugirieron y que he escuchado en los discursos iniciales. Por un lado, investigación-acción, como una forma de crear nuevo conocimiento, como una forma de buscar una innovación en educación. Por el otro lado, sistematización de experiencias educativas, y cómo los dos procesos se encuentran. Cuando todos nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos, ya en el caso hasta de bisnietos, conocemos un bebé, una bebé, un niño pequeño comenzando a crecer, ¿qué es lo primero que manifiesta? Manifiesta un alto grado de curiosidad. Y lo primero que comienzan a decir después de mamá y papá y el biberón, ¿qué y por qué y para qué? Y uno se cansa, ¿y por qué? Porque sí. ¿Y por qué? Porque sí. Curiosidad. Curiosidad es lo que toda persona tiene desde muy temprano, que luego pasa a una curiosidad organizada, más sistemática, cuando empíricamente trata de enfrentarse a la realidad y darle una solución a esos problemas de la realidad. Y todavía más profesionalmente, cuando la curiosidad, el enfrentamiento empírico, lo convierte en el método científico. Entonces ya ordena su pensamiento para enfrentar a una necesidad, enfrentar a un problema, tratar de resolverlo. Lanza el problema, lo ubica, contexto y antecedentes, diseña una metodología, busca información, analiza información, reflexiona sobre la información
decide si resolvió o no resolvió el problema, saca sus resultados, los publica, los socializa y los comunica. Aplicó el método científico, formalmente hablando. Puede irse por una ruta, la ruta convencional que nuestros sistemas educativos han creado a través de los años, positivismo, o busca una ruta alterna de una naturaleza reflexiva, crítica, creativa, innovadora, emancipadora, reflexiva. O usa un método cuantitativo o usa un método cualitativo. O usa mucho número o usa mucha interpretación. O aplica una investigación convencional, tradicional, positivista, cuantitativa, vertical, o usa un método reflexivo, emancipador, creativo, crítico, a lo Paulo Freire. Enfrentado a una realidad, su subjetivismo lo lleva a interpretar esa realidad. En el otro caso, enfrentado a una realidad, le saca datos a esa realidad e interpreta la realidad. En este otro caso, enfrentado a una realidad social, educativa, de aula, de comunidad, de la sociedad, se enfrenta a ella con una mente diferente. Por eso nos cuesta tanto pasar de una institucionalidad de los métodos convencionales de investigación y por ende de enseñanza y de currículum a métodos diferentes, creativos, reflexivos, de resolver los problemas. Y no solo buscar en ese contexto la realidad y darle una interpretación reflexivamente, sino crear una respuesta. No solo se trata de enfrentar un problema, sino de resolverlo. Y el resolverlo es algo práctico, una solución práctica. Investigación, acción. Reflexión, acción, reflexión. Y al final, como dice uno de los discursos que escuchamos, se crea un ambiente de incertidumbre, porque entre más se averigüe, más problemas le van a surgir. Y entre más soluciones dé a las situaciones educativas o sociales, más problemas le van a surgir. Complejidad e incertidumbre. Hacia ahí vamos poco a poco. Experiencias de buenas prácticas. Pueden ser buenas prácticas convencionales, tradicionales, o buenas prácticas innovadoras, creativas, obtenidas bajo la vía de una investigación hecha de manera diferente. Porque planteó estudiar la vida de sus alumnos, porque planteó casos en el aula, porque planteó observaciones en el contexto educativo. Porque al final de cuentas, nosotros estamos viviendo del acto educativo. Y el acto educativo es el que nos da la diferencia de si hay o no hay cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La buena calidad de la educación la obtenemos en el aula, en la relación, si esa distancia no sería en el aula, sería en la oportunidad de relación con el objeto que se está aprendiendo. Y el docente lo que hace es crear, mediar, crear una oportunidad para que el alumno aprenda, porque lo importante es que se aprenda, no es que se enseñe. Y el aprendizaje, como lo acabamos de escuchar también, debe ser significativo. Significativo, impactante, cambiante, útil, que signifique un cambio en la vida de la persona, en la vida de la institución, en la vida de la misma sociedad a la cual nos debemos, porque pequeños cambios hacen el gran cambio. Buscamos ese tipo de aprendizaje, pero ¿cómo lo vamos a lograr si tenemos que cumplir órdenes ministeriales, tenemos que hacer informes administrativos, nos piden ciertos requisitos para evaluar, que a veces no es tanto evaluar, sino medir, nos piden y no nos pagan lo suficiente además? Entonces tenemos una realidad muy compleja
y además unas exigencias muy altas. En la línea de investigación, acción, se nos pide reflexionar, criticar, innovar, pero a la línea jerárquica ministerial e institucional no critiquen tanto, porque si usted critica, se las puede ver mal en nuestra institución. La cultura institucional, tradicional, convencional, positivista, es esa. La nueva cultura, la cultura del cambio, la cultura de la democracia, la cultura flexible, la cultura innovadora, la cambiante, implica tener docentes y estudiantes con una mentalidad diferente. Para cambiar un contexto social, político, económico y crear una nueva orientación social, política y económica, hay que tener una apertura de mente distinta. Y nuestras instituciones, países de América Latina, el mío incluyéndolo, no están para eso. El discurso es muy lindo, la realidad es muy dura y muy distinta y muy difícil. Y los centros formadores de educadores, institutos, facultades, departamentos, tienen esa obligación. Por eso es interesante compartir experiencias que resultan innovaciones, porque poco a poco se va creando una nueva cultura institucional. Quien se atreva a cambiar la cultura institucional le va a ir muy mal en la institución, porque va a ir contra el statu quo, va a ir contra las situaciones establecidas. Pero si somos educadores, guías, cambiantes, agentes de cambio, todas esas palabras bonitas, ¿qué es lo que obligan a hacer? A cambiar. No es a mantener el statu quo, porque para eso, ¿para qué estudió? Eso bastaba con que le hubieran dado una cátedra, un curso, y lo enseña como tradicionalmente se enseña. También recuerdo cuando estudiaba que nos decían lo mismo que seguramente a ustedes les han dicho. Si uno pide a una persona que enseñe un curso, hable en una conferencia, ¿cómo lo va a hacer? Lo hace como él vio que todo el mundo lo hacía. Repite el esquema metodológico e intelectual que tradicionalmente ha conocido. Y si uno va a una institución y ve cómo está distribuido el espacio físico y los asientos, los pupitres, etcétera, ya uno sabe qué orientación filosófica tiene esa institución. Porque si de verdad está en la línea reflexiva, crítica, cambiante, debe haber un ambiente propicio para eso. Porque si no, es solamente un discurso que se está practicando, pero no una realidad que se está cambiando. ¿Cuándo se comienza a sistematizar? Se sistematiza todo el tiempo. Sistematizar, sistema, como el digestivo, boca, esófago, estómago, intestinos, con sus conexiones, es un sistema digestivo. Entra algo, se procesa y hay un producto. Tenemos que hacer lo mismo en una sistematización. Sistematizar una experiencia educativa. Estoy innovando en la enseñanza del inglés, estoy innovando en la enseñanza de la biología, en la enseñanza de la matemática. ¿Cuándo sistematizo? Cuando comienzo la experiencia. Sistematizar es recoger la información paso a paso de lo que estoy haciendo para ahí derivar un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento. La investigación-acción implica descubrir un conocimiento social transformable. La sistematización nos conduce a descubrir ese conocimiento nuevo y compartirlo. Aquí venimos a compartir experiencias adquiridas mediante un proceso de sistematización. Tal vez no tan elaborado como un proceso de sistematización harto complejo de un proyecto o de una investigación en grande, sino una sistematización de una experiencia de aula, una sistematización de una experiencia de laboratorio, una sistematización de una innovación que se me ocurrió en la enseñanza de X curso, pero fue sistematizado. Se planteó una inquietud,
Se recogió la información bajo alguna de las opciones, una entrevista, se apuntó, se observó, se visitó el campo, se hizo un ejercicio en el aula, en el laboratorio, se analiza esa experiencia y se propone una solución. Reflexivo, investigación, acción, sistematización. El camino de los dos se unen cuando se crea un nuevo conocimiento. Y el nuevo conocimiento puede ser una solución de una actividad en el campo, de una actividad en el aula, de buscar una alternativa diferente para hacer X trabajo o enfrentar X tarea. De la curiosidad al conocimiento empírico, al método científico, por cualesquiera de las vías, en la sistematización pasamos de la búsqueda de esa información a darle una solución a aquello que nos estaba afectando. He procurado compartir unas experiencias también, y grandes. En Guatemala querían, en la región oriental del país, promover la educación para el trabajo. En comunidades rurales, analfabetas, pobres, mujeres que son dominadas por los hombres, no las dejan hablar, indígenas, 50% de analfabetismo, con difícil acceso a la comunidad, con muy pocos recursos en la comunidad, y querían introducir educación para el trabajo. Comenzamos, año 2004, a crear en la comunidad una opción que nos permitiera trabajar con las comunidades, hombres, mujeres, niños, personal administrativo, docentes, maestros, maestras, diseñar un currículum para la persona adulta y otro currículum para los niños de la educación primaria, que se sustentara en la educación para el trabajo. Educar para el trabajo es educar para toda la vida. Nosotros nos educamos para toda la vida. Educarse para el trabajo es educarse para la vida. Pero ¿cómo hacerlo en una comunidad que es pobre, no tiene acceso a los servicios sociales, es analfabeta, hay mucha violencia entre las comunidades? En esas comunidades aparece un líder casi siempre, que es el que domina al pueblo, y hay que comenzar a trabajar. Investigación, acción. Investigación participativa fue nuestra respuesta. Organización comunitaria. Capacitar a las comunidades a tomar conciencia de sus propios problemas. Prácticamente es una revolución que estamos provocando, porque cuando uno pone a una comunidad a identificar sus propios problemas, ellos ven en sus problemas la falta de apoyo gubernamental, la falta de apoyo político. Pero cuando se logra empoderar a esa comunidad para que ellas mismas busquen su solución, otro asunto es ya lo que estamos obteniendo. Se capacita a la comunidad, se identifican los problemas, hay técnicas para hacerlo, y se buscan soluciones a esos problemas. Estudio socioeducativo, vía participativa, reflexión, acción, búsqueda de los problemas y plantear soluciones. Solución que puede ser un nuevo ingreso económico, una nueva actividad económica, construir algún elemento que a la comunidad le falte, educar a la población, alfabetizar a la población, diseñar currículum. Porque con las experiencias se diseña una respuesta educativa para esa misma población. Y en la respuesta educativa van surgiendo las propuestas curriculares. ¿Cuándo se sistematiza? Desde el primer día. Cuando comenzamos a trabajar con la comunidad, ya comenzamos a sistematizar la experiencia. Al final de cuentas, el proceso dura, en ese caso particular, duró 4 años, y lo que se desprende de una sistematización son lecciones aprendidas. No es como una investigación que uno saca conclusiones después de analizar resultados,
sino que explica qué aprendió con la experiencia, qué enseñanza le dejó la experiencia de la sistematización, que eso es lo importante, porque lo que se comparte, como ustedes lo van a hacer hoy, lo que se comparte son las lecciones aprendidas. Usted puede contar el proceso de su experiencia y eso lo vamos a escuchar hoy, pero la pregunta es, ¿y qué aprendió? Eso que usted aprendió, ¿de qué me sirve a mí? Porque aquí venimos a compartir prácticas innovadoras, pero contémosle a los colegas, a las colegas, ¿qué aprendí de esa experiencia? No que me explique cómo lo hizo, porque al final de cuentas es un método que se aplica, sino que he aprendido de la experiencia que a mí me sirva, porque yo quiero replicar esa experiencia y yo replico lo aprendido en la experiencia. Aprendimos, en el caso que les cuento, que hay infinidad de dificultades, porque hay problemas de comunicación entre las personas, porque hay machismo exuberante, exagerado en las comunidades rurales de muchos países, incluyendo en donde estábamos, en Guatemala, que es donde estaba, y que se requiere mucho esfuerzo de capacitación básica para que las personas se identifiquen sus problemas y sus necesidades. Las mujeres no hablaban al principio, las mujeres se sientan por un lado y los hombres se sientan por el otro. Cuando a la mujer se le pide una opinión, ella vuelve a ver a su compañero que está por allá, el otro le hace una seña con un ojo, entonces habla, la mujer habla, al principio, y eso hay que irlo superando. Cuando se logra empoderar a las mujeres para que ya enfrentadas a su realidad le den soluciones, hay que quitarles el micrófono. Y los maridos nos buscan para decirnos qué están haciendo ustedes con nuestras mujeres, ya no nos dan ni de comer, porque ustedes dicen que son iguales las mujeres y los hombres. Bueno, eso es lo que ellos entendieron, ¿verdad? Entonces se está cambiando el panorama y se va empoderando a una población, igual que podemos empoderar a nuestros alumnos, a los colegas, con nuestras experiencias. Eso es lo que se aprende y eso es lo que se comparte. Hay otra serie de cosas que se descubren y uno quisiera compartir todas, pero difícilmente puede hacerlo. Es un laboratorio, es una instancia de crecimiento lo que se puede obtener en esas circunstancias. Muchas otras experiencias de sistematización, más experiencias de sistematización es lo que les traigo que de investigación, acción, pero en el fondo existen. El gobierno de Holanda ha financiado muchos proyectos en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y pidió una sistematización, 14 proyectos. Y nos dimos a sistematizar esos proyectos, año 12, año 13, fue cuando se realizaron. En Guatemala, aparte del que les cuento, había otro para la educación de los mayas, de la población maya, había otro de formación de educadores, había otros de nuevo planteamiento curricular. En Honduras un proyecto de trabajo, educación para el trabajo también en comunidades, y otro de agricultura. En Nicaragua uno de agricultura y otro de mejoramiento de la calidad de la educación nicaragüense. En Costa Rica en educación para adultos, en educación rural, formación de maestros, etc. Todo eso se sistematizó y también lecciones aprendidas para compartir. En la organización y puesta en práctica de una metodología novedosa e innovadora, que es la investigación-acción, lo que se aplicó, surgen las áreas temáticas de actualidad, de pertinencia en la formación inicial de los docentes. Los docentes en todos esos países, incluyendo en República Dominicana, tienen una forma convencional, tradicional de trabajar, y cambiar esas maneras a instancias de mediación, de búsqueda de aprendizajes significativos, de ser creativo, etcétera, es lo que andamos buscando. Para apoyar esos sistemas de mejoramiento en el aula, en la formación inicial de los docentes, en la formación del maestro. Las políticas nacionales a veces van por una ruta, que cada cambio de gobierno le cambia la ruta a la política nacional y uno no sabe a qué tenerse,
porque hay que cumplir con las políticas nacionales, cuando en el aula uno busca transformar, cambiar. Entonces, tenemos un conflicto de intereses. ¿Cómo cambiar en el aula cuando la política nacional nos dice otra cosa? Y de todas maneras sabemos que dentro de un cierto tiempo, cuando cambie el gobierno, a lo mejor no cambia la política nacional. Entonces, necesitamos políticas de Estado, no políticas nacionales de periodos gubernamentales, para saber hacia dónde vamos. En ese sentido, son muchas las lecciones que uno puede aprender cuando trabaja por el mejoramiento cualitativo mediante una acción, un proyecto o una línea de trabajo gubernamental. El observador externo puede llegar a sistematizar un proyecto, pero tiene que llegar antes y meterse dentro del proyecto, compartir con la gente del proyecto, porque la gente del proyecto, quien hizo el proyecto, quien practicó la innovación, es quien realmente puede sistematizar con mayor propiedad. Movámonos, por favor. Más, eso yo mencioné antes, ya eso también lo mencioné, los pasos, los modelos, ahí no nos vamos, bueno, mejor movámonos a lo que es sistematizar, avancemos, más, eso es muy filosófico, más, esas son las experiencias que les estaba contando, más. ¿Qué es sistematizar? Es un proceso de reflexión que ordena y organiza la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando cómo fue la dinámica del proyecto, las dimensiones que expliquen el curso que asumió la experiencia. Eso es una manera de decir lo que es sistematizar. Es un procedimiento, un conjunto de operaciones que ordena, que describe, que recupera el desarrollo de una experiencia. Eso es sistematizar. Ordena, reconstruye, permite opinar, criticar, reflexionar sobre lo actuado para buscar una solución. Movámonos, por favor. Otra más, movámonos. ¿Para qué se sistematiza? Porque buscamos conocimientos, porque queremos compartir las experiencias, porque queremos comunicar las lecciones aprendidas de la experiencia, porque sacamos una teoría de la práctica, que al final eso es investigar acción y eso es sistematizar. De la práctica, crear nuevo conocimiento, de la práctica, crear teoría. Y nosotros nos movemos entre la teoría y la práctica. Cuando el sujeto vuelca su capacidad interpretativa sobre la realidad social, está tratando de sacar de la realidad social una teoría que le da nuevo conocimiento. Eso es el juego entre investigación, acción y sistematización. Movámonos. Movámonos. Si uno ya hizo la sistematización, ¿cómo sabe que está bien hecha? Contestamos estas preguntas. ¿Ha habido cambios en el proceso? Porque si uno comienza un proyecto y lo finaliza y no hay cambios, de nada le sirvió hacer todo el trabajo. ¿Hay cambios en el proceso? ¿Lo que se propuso antes se logró al final? ¿O tuvo que hacer una vuelta para llegar a un conocimiento diferente al que tenía originalmente? ¿Ha habido cambios? ¿La necesidad que estaba investigando cambió o no cambió? ¿Se buscó una solución o no se buscó una solución? ¿Al problema original se le cambió o no se le cambió? Sigamos, hay muchas preguntas ahí. No, se me pasó el cuadro, no voy a pasar a las conclusiones. ¿Qué es sistematizar y qué no es sistematizar? No es sistematizar describir. Si usted describe lo que hizo, todavía no está sistematizando. No es sistematizar hacer cuadros y gráficos y recuentos. No es tabular, eso no es sistematizar. No es sistematizar contar la experiencia por contar la experiencia. ¿Y qué es entonces sistematizar? Es pensar, es reflexionar, enfrentado a los pasos que se siguen en una experiencia, ¿de qué le ha servido esa experiencia?
cómo las personas que intervinieron en el proceso interaccionaron, se comunicaron, quiénes, autoridades, colegas, otros, le impidieron hacer lo que usted quería hacer. Porque si le impidieron hacer lo que usted quería hacer, usted tuvo que buscar un camino colateral para hacer lo que iba a hacer. Usted está sistematizando. ¿Qué es sistematizar? Derivar una lección aprendida. ¿Qué aprendió de su experiencia para que se la cuente a otro? Porque el otro tiene un interés distinto. No es de su mismo campo de acción, no es de su área académica de su interés, pero el otro quiere hacer una innovación. ¿Cómo la hiciste? ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué alternativa tuvo que seguir para resolver el problema? Eso es lo interesante de la sistematización. Se sistematiza para buscar conocimiento, para compartir una experiencia, para dar respuesta a una necesidad sentida de la institución, de la persona, de la comunidad, de la sociedad. Se sistematiza porque se transmite el nuevo conocimiento. Y entre sistematizar e investigación-acción hay un canal de comunicación. La mejor manera de hacerlo es haciéndolo, animándose a hacerlo. Y como docente uno tiene la capacidad para hacerlo. Si sabe romper moldes convencionales y si la institución le ayuda a hacerlo, hasta que se pueda llegar a una nueva cultura institucional de sistematización, cuando todos aprendemos a hacer y a compartir, como vinimos a hacerlo el día de hoy. Vamos a compartir. Muchas gracias.